mira, tenemos una comunicación, vos lo anunciabas recién, Dani, y me parece que... Vamos a saludarlo a Atilio Borón, sociólogo, porque es uno de los países que hoy tiene impacto social por la espiralización de casos, que es el caso de Cuba. Vamos a saludarlo a Atilio, que escribió una muy buena nota en el diario Página 12 sobre la situación en Cuba, y además cada tanto nos agasaja siendo oyente del programa. Querido Atilio, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Buen día a la mesa, todos. Buen día. Muy amable. Estamos aquí con Rulo, con Eduardo Fabregat y con Adrián Murano. Atilio, Cuba, sí. ¿Qué está pasando en Cuba, Atilio? Mira, lo que está pasando en Cuba es que claramente Estados Unidos se ha dado cuenta, por fin, ¿no es cierto?, de que todas las aspiraciones de reconstruir el poder internacional de los Estados Unidos, que habían sido anunciadas por Trump y que luego sin tantos anuncios estentorios han seguido con Joe Biden, están condenadas al fracaso. Un poco, la nota la tuve que acortar, ¿viste?, porque ustedes son periodistas, saben muy bien lo que es la dictadura sobre todo cuando va en papel impreso, ¿no? La de los editores es eso, Atilio. La de los editores, claro, tremendo. Porque yo decía, había una especie de introducción diciendo, bueno, el contexto global de todo esto es que la transición hegemónica ya se acabó. Yo a veces escucho a algunos colegas míos, politólogos, internacionalistas, diciendo, no, estamos en la transición. ¿Más qué transición? Ya se terminó esa. Ahora el sistema internacional es una triarquía formada por Estados Unidos, Rusia y China. El resto miran el partido de afuera, no tienen la menor relevancia en los asuntos mundiales. Y en ese marco, te das cuenta, muy preocupante para Estados Unidos, porque de la triarquía pierde 2-1, ¿no? Esto lo dijo Brzezinski hace 20 años. Brzezinski dijo hace 20 años, la alianza que hay que impedir a toda costa es Rusia y China. Y la gente de Washington cometió una serie de errores y finalmente esa fue la alianza que se forjó. En ese contexto se viene sobre América Latina, porque es la reserva estratégica. Por eso decía lo de Haití, lo de Honduras, lo de Colombia ahora asegurando el gobierno aquel, los ataques contra Maduro, contra Nicaragua, insólitamente de repente Nicaragua como si fuera una nueva China en América Latina, y Cuba, a ver si se la pueden sacar de encima una vez por todas. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasó en Cuba? Bueno, Cuba lo que pasó es que el efecto prolongado de 60 años de ataque, cerco económico, agresiones, maniatar a la economía cubana, combinada con la pandemia, colocaron a la población de Cuba en una situación extremadamente difícil, porque la industria principal de Cuba, debido a todas esas restricciones que vienen del bloqueo, era el turismo. Cuando vos le cortás el turismo por la pandemia, o mejor dicho, Trump antes de la pandemia había empezado a limitar el acceso de turistas estadounidenses a Cuba y la llegada de cruceros que tuvieran parte de su capital como capital norteamericano a Cuba. Después de eso, las limitaciones a las remesas. Después de eso, la pandemia. Bueno, evidentemente hay un malestar muy grande en Cuba, sí, es obvio. Bueno, ahora, el tema, lo que yo digo, la afirmación así, para ponerlo en términos más brutales, hablar de la situación cubana, como yo veo que se habla mucho, sin plantear el tema del bloqueo como un punto absolutamente esencial, es hablar de cualquier cosa, ¿te das cuenta? Y por eso pongo un ejemplo bastante altisonante ahí en la nota. Es como hablar de la Segunda Guerra Mundial y de repente el analista no menciona en ningún momento la palabra Hitler. Bueno, ¿cómo entendés la Segunda Guerra Mundial sin Hitler? Entonces, ¿cómo entendés Cuba sin el bloqueo y las consecuencias tremendas que el bloqueo ha tenido? Porque no ha sido solamente un bloqueo económico, financiero, comercial, ha sido político, ha sido informático, ¿te das cuenta? Atilio, perdón, sí. Ahí tocaste un tema que yo traje para comentar, me parece muy importante, porque aparte involucra a un argentino. Hay una investigación que ha detectado que la campaña informática del hashtag SOS Cuba, que fue el hashtag que impulsó las protestas el fin de semana, sí, fue una campaña articulada a través de bots por un argentino que es integrante de la Fundación Libertad. El argentino es Agustín Antonetti, que ya había hecho estas tareas a través de bots. Es muy impresionante porque cuando vos ves el gráfico de cómo se articulan
los hashtags de este tipo, todos tienen una terminal, de esa terminal salen decenas de miles de mensajes a través de cuentas falsas que no tienen más de un año de antigüedad, y luego todo esto se reproduce generando la sensación de masividad, ¿no? Este es el mecanismo. Ahora, Antonetti es de la Fundación Libertad. Digo, esto es una investigación que realizó Julián Macías Tobar, que es un especialista en informática, exactamente, en España. ¿Por qué menciono a Antonetti? Porque la Fundación Libertad es la pata argentina de una organización paragubernamental estadounidense muy conocida en América Latina por conspirar contra gobiernos populares, que es la USAID. Y la USAID ya había intentado meter una red social en su momento como Zunzuneo en España para generar desestabilización. Lo que te pregunto a ti es lo siguiente. ¿Se le escapó la tortuga al gobierno de Díaz-Canel, que esta vez le penetró, digamos, la campaña de desestabilización? ¿O es inevitable, digamos, ya? No, es inevitable. No puedes controlarla. No tenés manera. Mira, hay un dato. Lleva 60 años controlándola, ¿no? Sí, pero cada vez con menor eficacia. ¿Por qué? Porque antes vos, por ejemplo, no tenías la internet. Entonces, el impacto que sobre la población cubana podía tener lo que decía un tipo, por ejemplo, en Nueva York o en Miami, etcétera, era un impacto muy escaso y muy retardado. Hoy en día es instantáneo. Ayer mismo ustedes en el programa decían hay 8 millones de celulares en Cuba y 11 millones de población, lo que quiere decir que salvo los pibes de 5 años para abajo, todo el resto tiene celulares y tienen smartphones. Ahora, vos fíjate la maldad de todo esto. Obama, el progre Obama, que ha sido un canalla cuando se lo estudie realmente a fondo, ¿verdad?, ha impedido que, por ejemplo, llegaran los cables submarinos que recorren todo el mar Camino. Yo les invito a la audiencia a que miren, está fácilmente en cualquier lugar, ponen cables submarinos para internet, rodean completamente la isla de Cuba y ninguno llega a Cuba. El único que llega es el cablecito que le tiró, y digo cablecito porque en aquella época la tecnología era muy diferente, el que le tiró Hugo Chávez desde Venezuela. O sea, le dicen a Cuba, ábranse al mundo, intégrense al mundo, etcétera, pero no le dejan, ¿verdad?, el acceso a internet a través de una vía segura, barata y rápida como son los cables submarinos. Todo lo que hace internet en Cuba, prácticamente todo se hace por aire, con lo cual inevitablemente es mucho más caro. Pero aún así, para la descarga con teléfonos celulares le llega toda esta basura mediática. Esta Fundación Libertad es la que dirige un fulano ahí en Rosario, se me fue el nombre en este momento, y el presidente Echepari, ¿no? ¿Algo así? Sí, un apellido italiano, no sé si no es Antonetti o algo parecido. El presidente de toda esta, que es una confabulación de derechas radicales, Vargas Llosa, ¿te das cuenta? Que fue el tipo que hace poco dijo que Álvaro Uribe y Iván Duque eran los dos gobernantes modelos ejemplares de América Latina. Digo, es toda una... Entonces Cuba ahora se encuentra ante una situación, porque creo que vos me preguntabas, Daniel, bueno, ¿qué puede hacer? Y Díaz-Canel es poco lo que puede hacer. ¿Qué va a hacer? Por ejemplo, no puede exportar nada, no le dejan llegar los barcos, tiene la vacuna pero no tiene la jeringa, interfieren en las compañías navieras, no solamente en las compañías navieras, sino en los, ¿cómo se llama?, los aseguradores que vos necesitás, ¿verdad? Porque vos no podés fletar un barco sin seguro. Esto es, bueno, entonces si hay un asegurador que asegura un barco que toca un puerto cubano, ese asegurador entra en una lista negra como colaborador del terrorismo. Escúchame, Cuba, que ha sido hogar de varias negociaciones que pusieron fin a guerrilla en América Latina, está acusada de ser cómplice del terrorismo. Esa fue una acusación de Trump ante el Parlamento estadounidense, ¿no? Así es, así es. Entonces, imagínate, tiene la mano atada al tipo. Van a ver, yo creo que acá, con lo que dijo López Obrador y Alberto Fernández, me dio mucho gusto escuchar, es decir, bueno, si quieren ayudar a Cuba, ya, levanten el bloqueo y punto. Y ese corredor humanitario, ese es un verso infame, porque lo que quieren hacer con el corredor humanitario es meterte gente a laburar dentro de Cuba, como lo han venido haciendo en todos estos países en donde, como dice el viejo Noam Chomsky, que cada día está más sabio, dice, Estados Unidos se ha especializado en crear problemas en todo el mundo y después venir al día siguiente ofreciendo la solución. Esta es la realidad de Cuba. Entonces, por eso te digo yo, reforzado absolutamente mi apoyo
Cuba, y creo que la postura del gobierno argentino al plantear eso que dijo ayer Alberto Fernández es muy correcta. No podemos dejar, además yo le digo una cosa, alguien de ustedes decía, imagínate 60 años con la Argentina bloqueada. Bueno, esto como nación desaparecía. Definitivamente. Si ahora tenemos una grietita, digamos, imagínate con 60 años de bloqueo permanente donde no podés importar nada, no te entra un mango, no podés exportar. Digo, Estados Unidos no hubiera resistido. No hay nación en el mundo que jamás hubiera estado en la situación en que estuvo Cuba durante 60 años. Por eso digo, ojo, yo en mi nota lo digo, más allá de los errores en el manejo macroeconómico que tuvo el gobierno cubano, que los tuvo, y lo puedo decir acá porque yo lo dije allá en Cuba hace más de 20 años en algunos casos, ¿te das cuenta? Pero más allá de todo eso, los grandes aciertos son extraordinarios. Como que un país como ese, así acosado, agredido, sin un mango, sin turismo, sin remesa, sin nada, tenga 5 vacunas ya, 2 de ellas probadas y siendo aplicadas a la población, y acá en la Argentina estamos viendo a ver si nos llega la China, la rusa, la AstraZeneca, México igual, Brasil igual, países enormes de América Latina. Yo te digo, es una vergüenza para nosotros que un país tan pequeñito, con tantas debilidades y tantos problemas haya logrado, lo cual quiere decir que nosotros tenemos problemas graves de concepción del Estado y de las funciones del Estado y de la importancia de la investigación médica y garantizar la soberanía sanitaria. No puede ser que, por suerte llegaron esas 30 millones de vacunas, pero vos imaginate si no hubiéramos logrado eso. Esto sería peor que Brasil. Y te digo un dato más, cuando se habla de la necesidad de ayuda humanitaria para Cuba, te digo, Cuba tiene, en términos de muertos por millón de habitantes, 137 muertos. Y está ahí un poquito arriba de Suecia, que tiene 118. Entonces, que no jodan, esto es un argumento para la invasión o para la desestabilización del gobierno cubano. Digo, 137 de Cuba y 2100 de la Argentina. Entonces, si a Cuba le invaden por tener 137 muertos por millón, nosotros que tenemos 2100 muertos por millón, estamos ya en el horno. ¿Te das cuenta? No sé si he sido suficientemente claro. Absolutamente. Atilio, muchísimas gracias. No, disculpa con ustedes la perorata, a veces me entusiasmo y pierdo el noción. No, te escuchamos con mucha atención. Un abrazo a todos ustedes. Chao. Gracias. Atilio Borón, sociólogo y politólogo, sobre la compleja situación que se está viviendo en estos momentos en Cuba. Hacía mucho tiempo que no había protestas, ¿no? Y las protestas tienen varias vertientes, las protestas según... Sí, pero prestémosles, Dani, mucha atención a todo este nuevo mecanismo que lo habíamos visto en la primavera, la llamada primavera árabe. Claro, no te quepa ninguna duda de que debe haber... debe estar de alguna manera motivado, organizado. Los Estados Unidos tienen una enorme experiencia y un dispositivo tecnológico y los recursos económicos para poder hacerlo. De cualquier manera no hay que descartar que los pueblos en el mundo protestan. Obvio, no, la situación de malestar hoy es global. Y la situación en cualquier lo que se está país describiendo en Cuba es que están que las protestas vienen de sectores. Hay una cosa media mecánica que por lo menos a mí no me sirve como para explicar lo que está sucediendo en Cuba, que es como que todos los que protestan son pro-gusanos, pro-norteamericanos, pero esto pasa más canosa y la derecha radicalizada de Miami. Me parece que la situación, que la situación tiene una complicación, complejidad que me parece que hay que tener en cuenta, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Cuál es el papel que están jugando las remesas de los cubanos que emigraron a los Estados Unidos? Todo eso existe desde hace mucho tiempo, Daniel. No, está bien, ya sé que existe hace mucho tiempo, pero el tiempo pasa. ¿Qué está pasando al interior de la sociedad cubana con la unificación de monedas? Es un país que tiene, a mi modo de ver las cosas, tiene una complejidad que a mí me queda muy grande. Digamos, yo conozco Cuba, fui a Cuba,
he leído alguna vez bastante sobre el tema, hace tiempo que no lo sigo. Es un país con capas geológicas a la hora de analizar, y no sé si la situación igual lo que dice Atilio, por eso lo llamamos, es esencial. Cualquier discusión acerca de Cuba tiene que empezar primero con el análisis del bloqueo, digamos. No se puede soslayar un país que tiene que está bloqueado en términos económicos. Daniel, hoy Cuba tiene más ratio de vacunación que la Argentina y tiene dificultades para conseguir insumos para abastecer a la población de vacunas. Aún así tiene también mayor espiralización en los contagios que cualquier otro país en la región, porque justamente lo que vos afirmás respecto a la complejidad de Cuba en todo concepto, no solamente desde el punto de vista político, involucra el abastecimiento de insumos indispensables. A ver, para ser concreto, el bloqueo es criminal desde hace muchos años porque le impide a Cuba abastecerse de alimentos, abastecerse de internet, abastecerse de productos básicos, y hoy aparte de abastecerse de productos medicinales, Daniel, en medio de una pandemia. O sea, no discutir Cuba sin involucrar los efectos de un larguísimo bloqueo, como vos decís, es discutir, empezar mal la discusión. Y después, yo cuando te marco el tema de las operaciones, yo entiendo que hay una tendencia, nosotros que somos más grandes, de creer que estas cosas son producto de las conspiranoias. Ahora, si hay alguien que demostró fehacientemente a lo largo de la historia cómo se ha operado para desestabilizar a un país y a un gobierno, fue el gobierno de Cuba con Fidel Castro. Hay libros, Daniel, donde se detallan, bueno, no me quepa ninguna duda que las veces que intentaron matarlo, las veces que conspiraron. No me quepa ninguna duda que eso existe, y el bloqueo existe, las consecuencias existen. No sé si esa explicación, me parece que hay que ampliar un poco el margen de la explicación. A ver, hay protestas en toda América Latina. En toda América Latina por las consecuencias. América Latina es la región más desigual del mundo, ¿no? Y hay protesta y hay una inestabilidad en toda América Latina. La pregunta es una pregunta que me hago, digamos. Sí. Después, está claro, está a 387 kilómetros en línea recta a los Estados Unidos y está bloqueado hace 60 años. O sea, lo de Cuba es, en ese punto es heroico, ¿no? Pero también es cierto que las protestas existen, las consecuencias del COVID existen. Sí, yo lo que temo... Las consecuencias de la pandemia existen. Sí. No sé si y el acoso de Estados Unidos existe hace 60 años. Sí, yo lo que temo... Hoy no hay un Castro tampoco, ¿no? Hoy no hay un Castro, ese es un tampoco no está Fidel, porque Fidel resumía en su figura, para decir una manera, era capaz de ponerse al frente de eso. Tampoco está Raúl, y bueno... la situación no es la misma, y las condiciones materiales en Cuba tienen su dificultad. Bueno, ¿no? pero también la tienen aquí en el primer cordón del conurbano bonaerense. También hay muchas dificultades materiales. Yo a lo que voy, Daniel, es que me parece que la derecha es brutal y nosotros, digamos, Campo Nacional Popular Progresista, para definirlo de algún modo, es culposo con estas cosas, porque, y fíjate lo que pasó en su momento con Evo. Hoy estamos todos espantados porque la Argentina colaboró con pertrechos bélicos para un golpe de Estado. Ahora, cuando fue el golpe a Evo Morales, yo recuerdo a sectores progresistas diciendo, bueno, quiso perpetuarse en el poder, la sociedad boliviana se hartó de la perpetuación, Evo se equivocó, y lo escuché de comunicadores muy cercanos al actual gobierno, diciendo, poco menos tenía la pollerita muy corta, era la justificación del golpe por otros métodos, relativizando incluso el hecho de que Evo Morales había ganado una elección. Después podemos discutir si nos gusta más o menos, pero cada pueblo elige el sistema de representación que cree mejor o que está en condiciones, en tal caso, de sostener. Pero me parece que nosotros somos culposos, Daniel, y que pero no te lo estoy diciendo a vos, lo digo en general, y que vemos
y tratamos de explicar y de racionalizar el proceso de desestabilización en Cuba, el proceso de desestabilización en Nicaragua. Obviamente que en Nicaragua hay razones para estar preocupados porque se han metido preso a una veintena de opositores. ¿Cómo no vamos a estar preocupados incluso desde una mirada nacional, popular y progresista por lo que está pasando en Nicaragua? Ahora, ojo, porque la derecha es brutal, y está en un periodo particularmente brutal, articulada, tiene recursos. Estados Unidos no está mirando a América Latina como su patio trasero. América Latina es un territorio en disputa entre potencias. Ayer Rusia salió a advertirle a Estados Unidos que no se meta en el proceso cubano, tarde, porque ya está recontrarremetido. Es decir que me parece que nosotros, si seguimos, y no te estoy imputando nada a vos, insisto, si seguimos con nuestra mirada racional de este tipo de procesos, nos vamos a enterar tarde de lo que finalmente ocurre, como nos estamos enterando tarde ahora de que la Argentina propició un golpe de Estado en Bolivia o alimentó un golpe de Estado en Bolivia. Lo que trato de hacer es, por lo menos de mi mirada, sumar la complejidad de la cuestión, nada más. Yo coincido con lo que vos decís, pero me parece que lo que vos sostenés es una respuesta que para mí me resulta insuficiente. Me parece que hay cuestiones de mayor complejidad. A eso voy. Como se vio también en el caso de Bolivia, que fue claramente un golpe de Estado. ¿Sí? Que claramente fue un golpe de Estado. ¿Pero vos te acordás cómo se lo justificaba el golpe de Estado? Sí. También es sectores progresistas. También es cierto que probablemente forzar la reelección por parte de Evo Morales tuvo sus consecuencias políticas. Porque mantuvo movilizada a la base opositora. Y eso se vivió en la consecuencia. Entonces, yo estaba en Bolivia el día de las elecciones, te quiero recordar. Sí. Estaba en Bolivia el día de la elección. ¿No? Sí. Estaba ahí con José Campagnoli, con Alfredo Serrano Mansilla y demás. Así que me tocó vivirlo de cerca. Estuve en el Palacio del Quemado en el momento de la conferencia de prensa anunciando el triunfo. Y ganó Evo Morales. Y fue un golpe de Estado impulsado por Luis Almagro y por los Estados Unidos. No me quepa ninguna duda. Y coordinado con el resto de los países de la región, como estamos viendo en el capítulo argentino de los pertrechos y demás. Almagro que ayer 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. También es cierto que al forzar la reelección, Evo Morales mantuvo movilizada a la base opositora. Pero que el día de la elección estaba preparada para ir a la calle. Está bien, pero vos en Argentina tenés una base opositora movilizada, ¿no? Lo hemos visto. Sí. Bueno. Ahora no sé si tanto. La hemos visto movilizarse en plena pandemia. La hemos visto movilizarse en plena pandemia. Una movilización no sé dónde, en San Nicolás, y parecía Expo Agro con las 4x4. Sí. No pasó nada. Pero se movilizó incluso en pandemia. Es cuestión, insisto, problemas tenemos todos, tenemos todos. Pero lo que está pasando en la Argentina, querido amigo, la que no está movilizada es la base electoral oficialista. Y en eso me hace acordar mucho al gobierno de Dilma Rousseff. También. Ajuste y base electoral desmovilizada. Parece que ese es un serio problema que hoy tiene el oficialismo. Uno de los problemas que tenía Evo, perdón Dani, vos estabas ahí, eran los problemas internos del oficialismo. Eso fue lo que terminó propiciando problemas internos que tiene hoy el oficialismo. El oficialismo, ¿no? Tiene una interna que por los observadores de Bolivia, los que conocen profundamente el tema, entre los cuales no me encuentro yo, así que no me consultes a mí sobre el tema porque no lo sé. Es una interna que hay entre David Choquehuanca y Evo Morales, digamos como dos expresiones, y que Lucho Álvarez estaría terciando a favor de la postura un poco más centrista en un punto, no sé si calificarla, más al centro de David Choquehuanca. Pero nos fuimos por las ramas. Pero está bien, pero en Cuba pasa lo mismo. En Cuba vos tenés hoy, a lo largo del proceso de los Castro tuviste muchas situaciones de internas, claro, con la figura de Fidel, esas internas se conjuraban de otra manera. Hoy están más expuestas, pero tenés internas. Las críticas son por izquierda, Daniel, al gobierno de Cuba hoy, están hechas por sectores que formaban parte del sistema político de partido único. Es decir, claro que es complejo, y claro que las internas en el oficialismo terminan siendo en definitiva los que impulsan las crisis sociales con expresiones callejeras y palaciegas. Eso